Nosotros hoy día, Presidenta, no tenemos derecho a voto en esta comisión, porque se sigue sin cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional que nos incorpore en las distintas instancias formalmente como grupo parlamentario, como Perú. Pero eso, Presidenta, y porque nosotros creemos que este es un momento delicado para el país, en el que tenemos que hacer un ejercicio de defensa de las instituciones, estamos aquí porque vamos a expresar nuestra voz y nuestra posición de manera pública, Presidenta. En primer lugar, y creo que es importante que la prensa, que los colegas, que la gente que está preocupado por lo que está pasando el día de hoy acá, entienda que el magistrado Vergara Gotelli no simplemente suscribe o firma la sentencia, sino que entrega un voto. Pero no hace, como todos, fundamento de voto, simplemente dice voto. No dice voto singular tampoco, pero tampoco coloca fundamento de voto. Y en su redacción que no ha cambiado nadie, redacción que ha hecho el propio Vergara Gotelli, señala una apreciación final. Esto lo dice el magistrado, él lo pone por escrito a la hora en la que entrega esto a los magistrados del tribunal. Y en una apreciación final, ¿qué cosa dice el magistrado? Finalmente, de la sentencia propuesta por el proponente del presente habeas corpus, advierto el argumento y decisión que concluye en señalar que, comillas, los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad, cierro comillas. Temática respecto de la cual, y luego subraya, el subrayado no es nuestro ni de quienes interpretaron después al magistrado Vergara Gotelli, sino es el subrayado del propio magistrado, dice, considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional, dice el magistrado Vergara Gotelli. Y al final señala, dicha tarea incumbe al juzgador penal ordinario, Presidenta. Esto es algo que señala el magistrado Vergara Gotelli. ¿Esto amerita una interpretación de su voto? Algunos piensan que sí, otros piensan que no. ¿La decisión que tomaron los magistrados es una decisión controvertida? Sí, es una decisión controvertida. Genera controversia. Hay quienes están decididamente a favor y hay quienes están decididamente en contra. Y entonces lo que tenemos es que hay distintas interpretaciones y frente a esas distintas interpretaciones hay distintos cursos de acción. Aquí en esta subcomisión, Presidenta, estuvo el magistrado Blume, uno de los magistrados que está en contra de la decisión que tomaron los 4 magistrados que están y han sido acusados en esta comisión. ¿Y qué dijo el magistrado Blume? Dijo cuáles eran los fundamentos de derecho y de hecho por los cuales él estaba en contra. Pero ¿cómo terminó su intervención el magistrado Blume? Señalando que el hecho de que los 4 magistrados hubieran hecho esa interpretación no era dolo, no era una acción premeditada para generar un daño y que además creía que teníamos que tener mucho cuidado en este Parlamento de caer nosotros en generar una precariedad en la institucionalidad, Presidenta. ¿Por qué nos parece a nosotros que el informe sustentado por el congresista Segura es un informe que puede suponer un riesgo para el Parlamento, Presidenta? Sobre todo en lo que tiene que ver con la separación de poderes y con el respeto a la autonomía. En primer lugar, Presidenta, en la página 10, el congresista Segura en su informe señala: el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, los magistrados del Tribunal Constitucional gozan de la prerrogativa de la inviolabilidad del voto en el ejercicio regular de su función jurisdiccional. Es decir, el congresista Segura señala así: los magistrados tienen inviolabilidad del voto cuando hay un ejercicio de su función, pero dice regular. Y luego dice que ese ejercicio no fue regular. La pregunta es, ¿de verdad esta subcomisión es quien determina si es regular o no es regular? ¿Somos nosotros, o ustedes, disculpen porque a nosotros no nos han incluido, son ustedes quienes determinan cuándo hay una función regular o no hay una función regular de un magistrado? ¿Ese es el tipo de interpretación que se puede hacer? No, Presidente, no se puede hacer, Presidenta, porque entonces nos estaríamos constituyendo el Congreso y en particular esta subcomisión como un espacio que podría en general a cualquier magistrado, no solo el Tribunal Constitucional, sino de cualquier instancia, determinar si es que cumplió regularmente o no fue regularmente, cómo es que hizo el ejercicio de su voto.
Y entonces, presidenta, nos estamos volviendo una especie de sumo pontífice, porque también habría que permitir que interpreten si es que el Parlamento hizo un ejercicio regular o no. Por ejemplo, nosotros en el Parlamento a cada instante se elimina del trámite de comisiones y se va al voto. ¿Eso es regular? No, pues no es regular. Pero se hace permanentemente. ¿Nos pueden sancionar por ese voto? No. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de tener el ejercicio de nuestros votos con inviolabilidad, presidente. Entonces, ¿por qué es que puede esta subcomisión tomar una decisión sobre si es o no es, presidenta? No estamos de acuerdo. Segunda cosa, se dice en la parte en la que se señala por qué el magistrado Espinosa Saldaña tendría que tener además una imputación mayor. Se dice porque ha retenido la decisión de esta sentencia por 3 años y 6 meses. Y que por 3 años y 6 meses se demoró en resolver la causa, presidente. ¿Qué cosa han demostrado los señores defensores de los imputados? Que fueron otros magistrados quienes estuvieron a cargo del expediente, presidenta. Y por tanto, la carga mayor por la demora de la decisión no es del magistrado Espinosa Saldaña. El hecho de que haya demorado, por ejemplo, el magistrado Mesías 235 días, ¿es responsabilidad del magistrado Espinosa Saldaña? No. O que el magistrado Sardón haya retenido 387 días el expediente, ¿es responsabilidad del magistrado Espinosa Saldaña? No. Y dice algo el informe del congresista Segura sobre la responsabilidad de ex magistrados o magistrados actuales que no son parte de la acusación, no dice nada. Pero sí se señala que tienen responsabilidad los 4 y en particular el magistrado Espinosa Saldaña. ¿Por qué, presidenta? No hay ningún fundamento para decir que tiene responsabilidad cuando fueron otros quienes tenían el expediente. Y por tanto, nuevamente, no entendemos cómo es que finalmente se toma una decisión así y cuál es la sugerencia que hace el congresista Segura. En tercer lugar, presidenta, el congresista Segura señala, por ejemplo, que hay que exhortar a los magistrados, en particular Ledesma y Ramos, a que no vayan a quejarse. ¿Eso es una amenaza, presidenta? Disculpe, ¿no? O sea, porque cualquiera lee, es decir, a un magistrado lo van a sancionar por 10 años y además van a decir que además de infracción constitucional es delito. Y a otros 2 les dicen, no, los vamos a suspender por unos cuantos días, pero no se vayan a quejar. Disculpe, presidente, ¿eso puede decir un informe? Eso es lo que vamos a plantear nosotros, porque entonces se va a amenazar ahora a los magistrados en adelante. Y luego, por ejemplo, al magistrado Miranda, se dice, a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque ha sido mesurado. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Estamos mandando como mensaje el informe y la decisión de esta subcomisión va a ser decirle a los magistrados del Tribunal Constitucional que cuando toman una decisión que es incómoda a un poder del Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional? Cuidadito, tienen que ser mesurados, porque si son mesurados no les cae sanción. Pero si no son mesurados, y si levantan la voz, y si son claros en decir que hay una acción arbitraria, entonces ahí sí, sanción máxima. No tiene sentido, presidenta. La diversidad de penas en este caso no tiene ningún sentido. Y si hay un magistrado que es visto como inocente en este caso, todos son inocentes, presidenta. Es evidente que en este caso no hay manera de sostener retirar a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Y como eso está tan claro, dicen sacamos a 1. ¿Y a cuál escogen sacar? Dicen que al ponente, porque tenía más responsabilidad. Disculparán. O sea, vamos a decir ahora que cuando alguien hace un proyecto de ley, ese es el responsable y si nosotros votamos ya no somos responsables, no pues. O sea, o todos asumimos la responsabilidad o nadie asume la responsabilidad. Y entonces, ¿por qué solamente el magistrado Eloy Espinosa? ¿No será porque él está viendo la causa del señor Fujimori? No sé, tal vez. Es un tema de interpretación y es un tema de especulación, pero es un tema evidentemente de especulación, presidenta. Hay, presidente, en este caso, una preocupación. Nos están llevando con paso acelerado, presidenta, a una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta vez no por una violación del debido proceso, sino por una intromisión en la autonomía y en las competencias del Tribunal Constitucional. En el año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado peruano que la destitución de los magistrados que había hecho, de hecho, en los años 90, era una destitución que no se podía permitir. ¿Y qué cosa dice la Corte Interamericana, presidente? La independencia de los jueces debe analizarse con la posibilidad del Tribunal Constitucional de dictar decisiones contrarias al Poder Ejecutivo y Legislativo,
Cualquier acto estatal que afecte esa independencia y autonomía resulta contrario al artículo 8 de la Convención. Sentencia firme de la Corte Interamericana en una situación anterior del Estado peruano sobre otro tribunal constitucional. ¿Qué cosa más dice la Corte Interamericana, Presidenta? El juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Ojo, no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, pues ello constituiría, como sucedió, una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno, por lo que el procedimiento de destitución de los magistrados por parte del Congreso debe tener carácter excepcional y gozar de todas las garantías, Presidenta. Este informe, en el fondo, Presidenta, viola un principio que dice querer defender, que es precisamente la seguridad jurídica. ¿Y por qué, Presidenta? Porque de facto convierte a esta subcomisión en una instancia superior al Tribunal Constitucional. Si hoy se aprueba este informe, Presidenta, se están abriendo las puertas para que cualquier ciudadano que cuestione el contenido de cualquier resolución jurisdiccional pueda exigir que esta comisión se pronuncie, Presidenta. En último punto, para nosotros, el pretender que el Congreso se constituya en una instancia que determine cuándo un magistrado hace un ejercicio regular o no, o por ejemplo, cuándo hay un error material o no, o que interprete el sentido del voto, que dicho sea de paso es lo que estamos cuestionando, pero acá también se está interpretando el sentido del voto, eso, Presidenta, constituye a esta subcomisión en una instancia que concentraría un poder adicional que la Constitución no nos ha otorgado, Presidenta, y nos parece sinceramente un error que se avance en ese camino, tomando en cuenta que este país, con la precariedad institucional que tiene y con la crisis política que estamos atravesando ahora, necesita un Tribunal Constitucional que tenga el mandato necesario y la autonomía suficiente para poder ejercer su trabajo. Muchas gracias.